Buenas tardes, compañeros, compañeras. En esta bonita tarde de viernes nos encontramos en las instalaciones de Unitec Campus Querétaro. Y nos encontramos con el maestro Juan de Dios Vallarta Velasco y las compañeras Elizabeth Garrido Moreno, Melissa Morales Teloxa y Francisco Juárez Torres. En esta ocasión pues, queremos hablar con el maestro sobre el balance hidroeléctrico en pacientes con niños con cáncer y su importancia en estos pacientes. Y pues para comenzar quisiéramos hacerle algunas preguntas, maestro. ¿Cómo influyen los vómitos y las diarreas en el balance hidroeléctrico de estos pacientes? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, ¿verdad? Espero les pueda funcionar toda esta pequeña charla que vamos a tener, ¿no? Hablando de balances hidroelectrolíticos, que es la palabra correcta que ocupamos en el paciente pediátrico, pues nos hace referencia a todo el equilibrio ácido-base, también el equilibrio de lo que es el agua corporal en el paciente pediátrico. Recordemos, y los electrolitos, pues también haciendo énfasis en eso. Recapitulando que el niño es casi por la mayoría en sus pequeñas edades, pues el porcentaje es más agua, ¿verdad? Entonces, y conforme van creciendo, pues van disminuyendo las cantidades de agua en el paciente pediátrico. ¿Cómo influiría mucho en el paciente oncológico? Pues los vómitos y las diarreas, pues algunas quimioterapias son las que van a generar que haya emesis o que haya diarrea, como cuáles, casi la mayoría de las quimioterapias, como el metotrexate, como la vincristina, ¿no? Van a generar estas complicaciones de emesis, ¿no? Es por eso que nosotros les damos tratamientos, ¿no? De lo que es en primera instancia antieméticos, ¿no? De primera elección, como la Prepitan, como el ondansetron, como la dexametasona, ¿no? Y el diazepam, cuando son vómitos más potentes, ¿no? Más fuertes, digamos así. Entonces, también otras quimioterapias que pueden ayudar o van a generar, más bien, o van a facilitar que haya diarrea, pues es el famoso Topotecan, ¿no? El Topotecan, uno de los cuidados de enfermería que nosotros les damos es pues la prevención de diarreas. Influyen mucho en el descontrol de lo que es el agua corporal en el paciente. Entonces, al tener un paciente negativo, lo que vamos a generar es que podamos favorecer a un choque hipovolémico. Bien, y también si recordamos nuestras clases de fisiopatología o de fisioanatomía, podemos tener en cuenta que tenemos los electrolitos esenciales. ¿Cuáles son? Sodio, potasio y cloro, ¿no? Que son aquellos que influyen mucho en lo que es en el funcionamiento correcto. Si están disminuidos por las carencias o las pérdidas por los egresos que tiene el paciente, pues va a generar que haya una mala complicación. ¿En dónde? En el corazón, tal vez en el cerebro, podemos generar sangrados, podemos generar convulsiones o también hasta incluso un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Lo hablábamos hace mucho tiempo, ¿no? En los que estamos nosotros aquí. Sí, como que. Y la otra sería como qué complicaciones se consideran más peligrosas para desbalance hidroelectrolítico y por qué. Bueno, como que ya te retomábamos, ¿no? Volviendo a retomar lo que es en el balance hidroelectrolítico, las complicaciones más comunes que podríamos nosotros tener sería el choque hipovolémico, ¿no? Bien, en esto hablando de una disminución de los líquidos, pero también un balance hidroelectrolítico también nos puede decir que también podemos tener aquellos que están sobresaturados de líquidos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a indagar en la literatura, nos dice que lo que es la membrana del pulmón genera mayor recaptación de agua, ¿no? Entonces lo que va a generar es edemas pulmonares, ¿no? Entonces esto nos va a repercutir en más estancia hospitalaria y en más estancia también en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y más abordaje invasivo, como cual intubación endotraqueal, también instalación de catéteres venosos centrales, ¿no? Que nos van a conllevar a procesos infecciosos, ¿no? Que son los también más comunes. En general, si yo pudiera hablar sobre una complicación muy grande, sería un paro cardiorrespiratorio por hipovolemia, cuando es la disminución, y también pues síndrome de dificultad respiratoria agudo, cuando es una sobrecarga de lo que son estos líquidos, ¿bien? Y bueno, también sus repercusiones en el paro cardiorrespiratorio cuando hay disminución del potasio y aumento del potasio. Esos serían como los más comunes. Y bueno, si nos vamos a una parte más nutricional, por así decirlo,
¿Qué estrategias nutricionales ayudan a prevenir el desbalance hidroeléctrico de los niños con cáncer? Hablando de estrategias nutricionales, mucho bien son el equipo de nutrición en el hospital pediátrico oncológico funge mucha importancia, el equipo multidisciplinario, porque es quien va a diseñar las dietas que van a ser necesarias para nuestros pacientes, porque recordemos que cada paciente es diferente, ¿no? Un paciente puede tener, no sé, un consumo de tantos gramos de sal, otro paciente con disminución de sal, otro tal vez una dieta astringente, etcétera, etcétera. Pero aquí la alimentación tiene sí un poco que ver, pero también tiene que ver mucho la medicación que nosotros le damos a los pacientes. ¿Cómo qué medicación? Hay muchos pacientes que tienen, por decir, magnesio, otros pacientes que tienen cloro tomado, otros pacientes que tienen calcio, como carbonato de calcio, otros pacientes que tienen lisis, tal vez como el omega 3, que es muy comúnmente. Entonces, todo se va a ir complementando en base a los requerimientos y los estudios que los médicos y nosotros como equipo multidisciplinario vamos realizando día con día. Sí. Pues esto es muy importante, ¿no? Para la recuperación de un paciente. Claro, hay que tenerlo muy en cuenta, pero también dependen de muchas otras vertientes, ¿no? Es importante el balance hidroelectrolítico y sus repercusiones que deben de tomar. Hoy en día ya no se hacen, ya es de desuso ocupar las pérdidas insensibles, lo que también nos hablaban de estos balances. ¿Por qué? Porque en los pacientes que tienen fiebre marcábamos un aumento de los requerimientos de líquidos, pero esto nos dejaba mucha con sobrecarga hídrica y generaban complicaciones de edema pulmonar. Entonces las hemos quitado y las hemos dejado en desuso y solamente nos hemos enfocado en los líquidos reales, aquellos líquidos que entran en el paciente y aquellos líquidos que egresan en el paciente. Es por eso que el balance siempre debe, ustedes como personal o como nosotros como personal de enfermería, siempre debe de estar muy bien identificado en nuestras hojas de enfermería. Eso es lo que me gustaría pues dejarles, ¿no? de esta pequeñita charla, ¿no? Claro. Y en este contexto, maestro, ¿qué es más difícil de manejar? ¿Un desbalance por hidroeléctrico o un desbalance por nutrición? Digo, ya que ambas van relacionadas. Si hablamos no es lo mismo tener un desbalance hidroelectrolítico a un balance desnutricional. La desnutrición vamos a tener varios tipos, entre ellos es uno de Kawasaki, que es una de las complicaciones más grandes en esto de desnutrición. En esto serían abordajes más complicados, y en este motivo la desnutrición sería un abordaje más difícil, hablando tanto metabólico como farmacológico, pero si nos ponemos a ver algo que pueda comprometer la vida en estos momentos, pues un desbalance hidroelectrolítico sería de los mayores riesgos. Como cuál electrolito, hablando siempre del sodio, por edemas o por retención, y también hablando del potasio por las hiperhiponatremias, que son cambios eléctricos en lo que es en el corazón, si nos ponemos a ver la anatomía y la fisiología. Bien, y también el magnesio como crisis convulsivas, ¿no? El cloro también, que nos puede llevar a crisis convulsivas, y el fósforo, ¿no? Que también nos puede llevar a a generar muertes celulares también, ¿no? Acompañado con otras complicaciones que tenemos en los pacientes oncológicos, que si ahorita nos ponemos a charlar pues nos llevaríamos mucho tiempo, pero hablando, expandiéndome más, pues se le conoce como riesgo de lisis tumoral en los pacientes que reciben de primera estancia en las quimioterapias. Interesante, ¿no? ¿Cómo influye el desbalance en estos pacientes y cómo puede derivar en muchas complicaciones? Sí, hablando de desbalance, que también disminución y aumento, ¿no? Que es más comúnmente tener la disminución, pero también podemos tener el aumento, por lo que es ahora que sí nos referimos al cáncer, ¿no? Por las quimioterapias y también más que nada por la actividad tumoral o la actividad del cáncer, ¿no? Pueden generar estas complicaciones, estas repercusiones. Es por eso que los pacientes están en constante toma de laboratorios, de electrolitos, VHs, los electrolitos vienen también en las químicas sanguíneas, y estar vigilando todo este balance como tal. Diario se toman peso, talla, se mide perímetro abdominal y se están vigilando los balances. Y nosotros como estrategia que el personal de enfermería ha hecho es que vamos acumulando los balances, se le llama balance hospitalario. Si un día el paciente queda menos 130 y al otro día queda menos 110, ese menos 110 más ese menos 130 se suman y ya tenemos 240, por ejemplo.
¿no? Y si al otro día queda más 140, se le va a restar, o sea, por leyes de signos. Entonces nosotros vamos a ir viendo si el niño se está quedando negativo o se está quedando positivo. Si tiene una sobrecarga hídrica que me puede generar una estancia hospitalaria en unidad de cuidados intensivos o generar una deshidratación, ¿no? Muy comúnmente verlo en los pacientes también. También mucho depende si el paciente recibe tratamiento como diuréticos, ¿no? Recordemos que son aquellos diuréticos de asa, ¿no? Que pueden generar la pérdida de cloro y la pérdida de sodio también. Entonces, tenemos muchos vertientes de dónde estar hablando sobre el balance hidroelectrolítico. O sea, es un buen tema que ustedes escogieron, ¿no? Para poder, pues, platicar un rato, ¿no? O más de un rato, ¿no? Claro. Sí, digo, todo sea en beneficio de esos pacientes que tanto sufren con el cáncer, ¿no? Digo, yo creo que todos sabemos, o hemos visto, o hemos conocido un caso de niños con cáncer y pues cómo se deterioran rápidamente, ¿no? Justamente, como menciona, por tratamientos, cómo los afecta de manera grave. ¿Alguna otra pregunta que le podamos hacer aquí al maestro? Pacientes, si hay algún riesgo o si se altera su nivel. Hablábamos de los cambios eléctricos, Okay. Identificar el complejo QRS. Cuando tenemos aumento, pueden generar cambios isoeléctricos como arritmias, comúnmente, y cuando hay disminución o también aumento, nos pueden llevar a paro cardiorrespiratorio. Eso también es importante, por eso